Palabras más, con Álvaro García. Doctor Rodrigo Pombo, bienvenido a Palabras Más. Bienvenido y más bien supremamente agradecido de estar aquí en un contexto muy distinto porque el set me es muy familiar, pero en esta charla como tan amiguera me parece estupendo. Bueno, Rodrigo, un gusto y un placer tenerte acá. Ya, como tú dices, no como colaborador y columnista y opinador de nuestro noticiero, sino como autor de un libro que va a salir y que la gente va a poder conocer y disfrutar, que se llama Pensando en Voz Alta, Rodrigo Pombo Cajiao, Columnas Escogidas 2004-2014, publicado por la Fundación Konrad Adenauer y la Corporación Pensamiento Siglo XXI. Rodrigo, columnas de 10 años. ¿Cómo surgió la idea de publicar esas columnas y recopilarlas en un libro? Pues hay un fuerte incentivo de mis papás, particularmente de mi papá, que me dijo, oiga, venga, usted empieza a cumplir 10 años para este texto, pero realmente eran 15. Usted empezó sus primeras columnas en el 2001, en el Nuevo Siglo. Y yo creo que eso es motivo, me decía mi papá, de celebrar, de festejar, ¿por qué no hace una compilación? Y yo le dije, buena idea, típica idea de domingo, ajiaco, cachaco, hagámosle. Pero cuando usted llega el lunes a la realidad y se encuentra con un archivo de 942 columnas y una cantidad de clientes en la oficina de abogados, dice, no, tal vez no es tan buena idea. Pero me sembró la duda y uno siempre como columnista o cierto tipo de columnistas como yo tenemos como esa frustración del escritor frustrado. Entonces dije, no, pero un momentico, yo siempre saco libros académicos y esto, ¿y por qué no hacer una compilación de las columnas que muestren la evolución de mi pensamiento y mis contradicciones y mis errores y mis aciertos? Entonces llamé a un alumno mío que es un genio, realmente es un genio, que es David Zuluaga Martínez. Y le dije, oiga, usted ya pasó por Harvard y es doctor en Harvard, en Princeton en filosofía, en Harvard es máxima cum laude, usted tiene todos los créditos, pero métase un poquito a la arena de escudriñar columnas de opinión político, que no nombran a Hegel y a Kant todo el tiempo, sino acá. Ayúdeme con este proyecto. Yo no tengo el tiempo suficiente, pero ¿por qué con usted de pronto sí? Me dijo, me le mido al reto. Nunca lo he hecho, pero hagámosle. Entonces con David cogimos 942 columnas de una década y las seleccionamos, pero en torno también a unos temas, ¿sí? Y cómo marcar también cierta hilación sobre un pensamiento que yo nunca lo he negado y pues creo que el color es más que diciente, ¿no? Y lo digo orgullosamente a pesar de mi partido, pues, y a pesar de circunstancias y coyunturas políticas. Y así salió la cosa. Esos hallazgos que hay cuando uno empieza a escudriñar sobre su propio pensamiento registrado en columnas de 10 o 15 años atrás, que me parece muy interesante, ¿por qué, Rodrigo, te metiste a escribir columnas? Columnas de opinión, pues tu profesión es la de abogados y tienes una oficina de abogados y te dedicas permanentemente a ese trabajo y es tu pasión y es una oficina muy importante. Pero ¿por qué escribir columnas desde tan joven? Mire, mi pasión es el derecho, pero también las ideas políticas. Yo fui edil muy joven, a los 19 años, y con un éxito electoral relativamente grande, digamos, el más votado de Bogotá, a los 19 años, todas las cosas, pero no seguí en la carrera política electoral, pero las ideas políticas me han apasionado. Yo soy un lector, o sea, usted me ve leyendo un Burke, o a Kant, o me ve leyendo Williams, y yo los leo, y me gusta, un Ortega y Gasset, y eso me llena. Pero estaba yo en el año 2001, en agosto, en junio, en mi oficina, y salió un escándalo en su momento y yo puse pura de desahogo, me puse a escribir y se tituló En defensa de la verdad. Y yo dije, ¿a quién le mando esto? Y la mandé al Siglo porque dije, pues quizás, y no me la publicaron, obviamente. Y al cabo de 3 meses me llama Juan Gabriel Uribe, a quien yo no conocía, y me dice, ¿qué Rodrigo? ¿Qué más es Juan Gabriel Uribe? Hola, doctor Juan Gabriel, ¿cómo le va? Oye, ¿y por qué no he vuelto a escribir? Y dije, ¿para qué escribo si no me publican? Entonces me dijo, no. Véngase para acá, tráigase además 4 amigos y a cada uno les voy a dar, si son de su altura intelectual y de su honestidad intelectual, que escriban con corazón, les doy un día. Entonces yo trabajé a 5 amigos, pues a 4 amigos y conmigo éramos 5, cogimos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y a partir del 15 de agosto del 2001 empezamos a escribir. Pues la verdad fue así, una cosa que me salió, que me brotó, que dije en defensa de la verdad, además una vaina como pucha y la verdad y bueno.
con toda esa emoción de un pelado de 20 y pico de años. Los hallazgos que hubo después de hacer ese barrido de columnas de tanto tiempo sobre cómo ves que ha cambiado tu pensamiento o qué cosas permanecen intactas desde que empezaste hasta ahora. No, yo creo que hay ciertamente una evolución, digamos, pero una revolución netamente goda, netamente conservadora, es decir, no hay grandes cambios, ni yo me siento una persona que diga, uy, ¿cómo escribí esto en el año 2007? ¿Qué ves? No, digamos, hay una evolución en prosa, hay una evolución, bueno, no sé si retroceso, alguien me diría que retroceso, pues, pero uno encuentra eso, hay cambios de posturas sobre cuestiones coyunturales, pero cuando me preguntan eso, yo siempre digo, mire, no se imagine del año 2004 al año 2010 unos cambios abismales en cuanto al contenido y a la trazabilidad ideológica se refiere, por una sencilla razón, porque un gran conservador parisino de 1830, Alexis de Tocqueville, Democracia en América, muy famoso, decía y enseñaba, yo no soy conservador ni por los títulos, ni por herencia, ni porque mi abuelito fue conservador, ni porque nací en Ocaña, ni nada de eso. Yo soy conservador por instinto. Y así somos un poco los goditos de verdad. Somos conservadores por una inclinación natural hacia ciertas cosas. Y eso lleva a que haya una hilación muy grande en todas las páginas del libro. ¿Y cómo es eso de ser conservador? Esa parte me llama la atención. En una persona joven, en un mundo donde se reivindica el progresismo, los cambios, la evolución, la revolución, sí. El hecho de ser conservador, ¿qué significa realmente? ¿Qué hace que una persona sea conservadora? Pues hay varias cositas. Primero, decía un escolio fantástico de Nicolás Gómez Dávila, que usted lo ha leído mucho, decía, pues hombre, un conservador es un liberal inteligente. y hay algo de cierto en eso, digamos. Un conservador, entre las tres grandes líneas, que es el apego, el amor visceral, afectuoso, pasional a la igualdad, lleva a la socialdemocracia, en extremo al comunismo y al socialismo, pero a la socialdemocracia. El apego visceral, amoroso, entrega total a la libertad, al liber, es el liberal, ¿sí? Con unas manifestaciones, pero el liberal. Y el apego al cómo, a cómo llegar a la libertad y a la igualdad, que es el orden, el amor al orden, el apego al orden, es el conservador. Entonces, yo siempre le digo a mis estudiantes, mire, para identificar a un conservador hay que buscar otro escolio fantástico de don Nicolás, que dice, la sabiduría no consiste en temor al exceso, sino en amor al límite. Eso es un conservador. Un conservador se limita, se autolimita y por lo tanto no cree en la revolución, en ese cambio 180 grados, ¿sí? La revolución en marcha, el revolcón, esas vainas, no, momentico, vamos a cambiar, pero paulatinamente, porque como dice Edmund Burke, padre del conservatismo moderno, ¿sí? Cuando no es necesario cambiar, es necesario conservar. Y de eso se trata. Entonces nosotros creemos en la historia, en las tradiciones, en las costumbres. Por eso un maltrato, esto ya suena ya político y no estoy haciendo campaña, es de corazón y de convicción, a las tradiciones de los indígenas, o de los afrodescendientes, o de los palenqueros. Eso a un conservador le parece terrible, porque es en el contexto comunitario, a partir de la historia, que se construye una razón, que es lo que llamaba Ortega y Gasset en el tema de nuestro tiempo, la razón vital, la razón de vida, que es mucho más poderosa que la razón cartesiana liberal usted es filósofo, pues, del mero y escueto pensamiento, de la reflexión. Entonces, ese contexto lleva a que nosotros creamos en la historia, en los cambios paulatinos, en los prejuicios sociales no personales, en el orden, y para lograr el orden se requiere indiscutiblemente la autoridad, el concepto de autoritas, de autoría, de respeto a la autoridad, sea un semáforo o sea una persona, no importa, el concepto de rule of law, la regla de derecho, el respeto a las normas. Eso es un conservador, eso es un conservador. Y tengo que reconocerlo que desde la modernidad tardía le hemos comprado mucho las ideas a los liberales, las ideas económicas a los liberales, lo que llevó a don Nicolás en 1954 a escribir que un conservador era un liberal inteligente. Álvaro Gómez, su asesinato, ¿cómo ves lo que ha pasado con las investigaciones, lo que significó su desaparición en la forma en que ocurrió y lo que ha pasado desde entonces hasta acá
en los intentos por esclarecer qué fue lo que hubo detrás del asesinato de Álvaro Gómez? A mi modo de ver, el magnicidio del doctor Álvaro Gómez, que se da en noviembre del 95, es un hecho histórico porque más que asesinar, y yo soy de la tesis, a juzgar por las pruebas que ya se han podido conocer del proceso judicial y del proceso ante la Fiscalía, yo soy de la tesis que fue cuasi crimen de Estado. No se mataba, no se asesinaba a un líder. Él ya estaba casi que de salida, no solo por su entrada en edad, sino porque ya llevaba 3 campañas presidenciales, el partido mismo exigía un relevo indiscutible, sino que se asesinaba a quizás el último político activo realmente intelectual. O sea, yo que admiro mucho al doctor Luis Castro Galán, de lejos es un intelectual. Usted no encuentra en Galán nada de intelectualidad, o por lo menos nada comparado con un Álvaro Gómez. Es que Álvaro Gómez era un hombre de reflexión antes que de votos, que tenía tan buena suerte por un lado y por otro lado, tanta ascendencia moral y tanta tendencia intelectual que convencía a millares. Pero él no era un animal politicón electoral, él era un intelectual prestado al servicio de la política. Y eso no se ha vuelto a ver. Usted no encuentra, con el debido respeto, por ejemplo, de un monstruo político como el doctor Álvaro Uribe Vélez, la intelectualidad es robada de Álvaro Gómez Hurtado, ¿cierto? Pues el doctor Santos ni se diga, digamos, es un experto en negocios y en otros menesteres, pues no en intelectualidad. Entonces, mataron y trataron de verdad matar a Álvaro a una idea, a una doctrina. Él era un hombre que representaba mucho más allá que un candidato, era una doctrina. Y por supuesto, pues las doctrinas políticas no se acribillan a punta de balas. ¿Por qué fracasa el intento por esclarecer lo que hubo detrás? Bueno, es una pregunta que con la franqueza de la amistad que le tengo, le digo, habría que preguntarle a Enrique Gómez Martínez, quien es el abogado y quien tiene unos muy serios estudios, es fabuloso oírlo hablar. Pues yo básicamente creo, y es una hipótesis, como decía Borges, una conjetura, que era la palabra favorita de Borges. El no haber declarado el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado como de lesa humanidad y el de Luis Carlos Galán y los de la UP, sí, para mí es muy significativo, porque denota sin mayor ambajes la politización de la justicia. Y la justicia se debe apreciar de muchas cosas, pero sobre todo de la imparcialidad. Y ahí yo lo que veo es que hay una deliberada decisión, tal vez inconsciente, pero deliberada, de que todo lo que suene conservador debe ser puesto en el anaquel de la historia. Y qué mejor que poner en el anaquel de la historia y en el anaquel de la Fiscalía General de la Nación el caso paradigmático del doctor Álvaro Gómez Hurtado. Entonces, un crimen de Estado que se encubre por unos posteriores servidores públicos del Estado que no quieren revivir, porque no les interesa revivir el apego a una cantidad de cosas, particularmente el respeto a la autoridad y al honor. Hablabas ahora, Rodrigo, de la importancia que tiene en el pensamiento y en el desarrollo de una sociedad para ti la historia y la tradición. En este momento en Colombia estamos como en un momento coyuntural en el que se vislumbran cambios importantes en la sociedad. ¿Qué temas de la historia, de la tradición, estamos dejando de lado a la hora de ver todo lo que está pasando y de tomar las decisiones importantes que estamos por tomar como sociedad? Me refiero al proceso de paz específicamente. Bueno, el proceso de paz de entrada es histórico, yo creo que eso es innegable, pero per se, por ser histórico, no muestra sus bondades. Es que la defensa me parece muy superficial, muy mediocre cuando un político, un partidista cualquiera dice, es que hay que votar por el sí porque es histórico. La muerte de Álvaro Gómez fue histórica, o hay otros sucesos calamitosos, históricos, pero ojalá no se vuelvan a ocurrir. Entonces, me parece que es un argumento, digamos, insuficiente, punto 1. Punto 2,
Lo que sí necesita el proceso de paz es una mayor sindéresis. Y para lograr mayor sindéresis se requiere de mucha historia, de mucha filosofía y de mucha doctrina política, no partidista, pero doctrina política. Y ahí encuentro cosas sorprendentes como esta. La gente no le gusta leer, entonces a mí me preguntan, ¿qué Pombo? ¿Y qué? ¿Cuáles son sus vicios? Hombre, yo tengo de pronto egocentrista, mi novio me dice que no soy tan cariñoso, hay vicios, pero hoy por hoy uno de mis grandes vicios es leer. Y eso hoy en la modernidad se constituye en un vicio, porque como decía Ortega y Gasset, en estos días no hay puesto para la cultura. Y un poquito es verdad. Entonces a uno le dicen, ¿y usted por qué va a votar sí o no? Y yo le digo, no, porque es que lo he leído. ¿Cómo así? ¿Usted ha leído los...? Pues claro, yo he leído lo que están publicando, porque si no, ¿para qué lo publican? Y además es muy importante y además es histórico. Ah, pues tú lo has leído, claro. Y además le pregunto a la gente, ¿ustedes se han leído, por ejemplo, las 2 relatorías y los 12 informes de la Comisión Histórica que en el año 2014 las partes se pusieron de acuerdo para crear la historia, nada más ni nada menos que del siglo XX de Colombia a través de esa comisión? No, ¿qué es eso? No, pues además es el insumo fundamental de la Comisión de la Verdad, que a su vez es el insumo fundamental del Tribunal de Justicia, sobre el cual se van a juzgar miles de colombianos. No, yo no he leído esa vaina. ¿Ah, no he leído esa vaina? ¿Y usted va a votar por el sí o por el no? No, pues yo voy a votar por el sí o por el no, no sé, pero ¿cómo va a votar sin leer? No, entonces, a mí me parece que decía, punto número 2, y la respuesta es concreta, sindéresis fundado en la historia. Y para eso sirve la historia, y para eso debe servir el contexto. Además para echar chistes, con cierto grado de intelectualidad también. Pero para eso, para ese tipo de cosas también. Y eso es lo que más añoro en este debate, ¿no? Entonces se limita mucho a paz y guerra y un maniqueo ahí que se olvidó en el siglo V después de Cristo. El conservatismo colombiano de hoy, ¿cómo lo ve? Regular, tirando a regular, pero con unos años 2030, 2040 positivos. ¿A qué me refiero? El conservatismo de hoy está dividido, como suele suceder, en 2 grandes fracciones, los demócratas cristianos y los conservadores doctrinarios, los de Burke, Churchill y todo eso. Eso es normal, ahí vamos bien. No obstante, muchos demócratas cristianos que se han apoderado de las curules públicas, particularmente parlamentarias, se han tomado el conservatismo. Con la mala suerte que se han quedado con un discurso muy demócrata cristiano, es decir, muy retrógrado, muy anacrónico, y se han quedado con los puestos y la mermelada y la corrupción. Y ambas cosas están molestando a la gran masa votante. Entonces, por ejemplo, al colombiano, a mi modo de ver, realmente lo que le interesa, y así lo demuestran las encuestas que las analizamos acá, es la seguridad, que es un discurso eminentemente conservador, es el desempleo, que es un discurso eminentemente conservador, ¿cierto? Es la educación, la salud, pero fundamentalmente seguridad y desempleo. Y el conservatismo no tiene mayores propuestas sobre eso. Tenemos ahora un nuevo presidente, pues el doctor Barguil, que es un tipo joven, que ya eso es un paso adelante. Solo la cara de un tipo joven nos ayuda. Y bueno, y pilo. Pero, repito, nos quedamos por el otro lado con la mermelada. Entonces los discursos son, nos unificamos y nos unimos en torno al aborto, al matrimonio homosexual, a la adopción de parejas del mismo sexo. Esa cosa, eso no es el conservatismo. De lejos, eso no es. ¿Sí? Eso no es. El conservatismo es seguridad, autoridad y orden, ¿sí? Y eso en todos los ámbitos, social, económico y otras cosas. Entonces nos quedamos con el discurso demócrata cristiano, que es anacrónico, ¿sí? Y nos quedamos con el pecado de la corrupción, que es imperdonable. Entonces, por eso le digo que el Partido Conservador hoy desafortunadamente tiene esos 2 pecados. Sin embargo, y a pesar de eso, es el partido que más tiene jóvenes, es el partido que más tiene mujeres en la dirigencia local, que más tiene sedes y que más tiene afrodescendientes. Y la gente no sabe eso. La gente lo ubica a uno, conservador, entonces, o eclesiástico, o elitista. Y entonces yo creo que ahí estamos en un sándwich que no hemos podido superar y por eso estamos ahí. Entonces hay un poder, hay una cosita, una mediocridad. Rodrigo, para finalizar, quisiera revisar contigo otro ejercicio muy interesante que se realizó y que coordinaste tú y que editaste en este libro de acá, que se llama Colombia 2030, vista por sus protagonistas, Acuerdo Generacional, donde hay unas entrevistas a un grupo de jóvenes que hoy en día ocupan cargos importantes y que se perfilan
con mucha visibilidad en la vida pública del país. Está Carlos Fernando Galán, David Luna, Jorge Iván Gómez, Juan Manuel Galán, Larisa Pisano, en fin, muchos Simón otros. Gaviria, pues. Simón Gaviria, Nicolás Uribe, Rodrigo Lara, en fin. Hay una cantidad de gente muy interesante que fue entrevistada por ti en ese momento. Esto es del año 13. 2000. No, mentira, 2009. 2009. Sí, 2009. Ha pasado, Sí, 2009, ha pasado perdón. bastante tiempo. Sí, sí. Quisiera preguntarte para finalizar lo que ves en esta generación de políticos, de jóvenes políticos colombianos, su visión captada y registrada en este libro en ese momento, con lo que ha venido pasando con ellos hasta hoy. ¿Qué reflexiones te genera? Muchas, y este libro fue yo era editor, yo simplemente era un facilitador. Y quien creó con Camilo Izaza y Aníbal Fernández de Soto la idea, pero yo era un facilitador. Y fue mis grandes satisfacciones. ¿Por qué? Porque por razones que yo desconozco, supongo que por amabilidad mía y por buenos contactos y porque no me meto en la política partidista, sino en la política de las ideas, soy, entre comillas, amigos o tengo muy buena relación con la gran mayoría de todos ellos. Entonces los invité y les dije, oiga, miren, ¿ustedes se han dado cuenta de la importancia que reviste su generación para el futuro inmediato del país? Estamos hablando hace 6, 7 años. No, pues sí, yo soy concejal, ¿no? Y mi papá es presidente. No, pero usted va a ser presidente, o puede encauzar 2 millones, 3 millones de votos en cualquier elección y una idea. Hombre, pues sí. Entonces fuimos armando y les dije, ¿qué tal si nos ponemos de acuerdo en dar un ejemplo histórico? Hace absolutamente nada, que 50 años en política es nada, ¿sí? Nos estábamos matando simple y llanamente por pensar diferente. El doctor Carlos Lleras Restrepo, el que va a salir en el billete de 100.000, el gran estadista y hacendista, muy buen presidente por demás, le prohibió a los liberales darle la mano a los conservadores por el hecho de ser conservador, incluso si era el esposo. Imagínense eso. Entonces yo dije, ¿ustedes se han dado cuenta de la importancia histórica que ustedes tienen? Porque entre todos ustedes rumbean juntos y se echan chistes y son relativamente amigos o por lo menos no íntimos enemigos y nunca a los niveles de ellos. Entonces, si hacemos un acuerdo sobre lo fundamental, en cómo vamos a proceder respetando la ideología, podemos sacar una obra en donde a todos se les pregunte lo mismo y cada quien participe de ideas distintas y promulgue ideas distintas y se proyecte como el gran líder en el año 2030. ¿Cómo ve usted el país en el año 2030? Y fue espectacular. Estaba Tico Igua, un indígena, por ejemplo, concejal de Bogotá. Yo lo veo desde la izquierda. Tal. Entonces usted se encuentra cosas maravillosas. Me acuerdo que Simón Gaviria, que es brillantísimo y a mí me parece fantástico, Simón, decía, no, es que esta vaina es con bilingüismo. Y entonces a Tico Igua decía, sí, claro que es con bilingüismo, pero no inglés-español, sino español y quechua. Entonces, pucha, bilingüismo estamos de acuerdo, pero ¿en qué bilingüismo estamos hablando? O el derecho al consumidor, de Rodrigo Lara, ¿sí? O la importancia de las tecnologías de David Luna. Entonces no es raro ver a David Luna Sánchez hoy como ministro de las tecnologías, fantástico. Entonces a mí me parece que este libro, desafortunadamente uno quisiera que fuera un bestseller ahí de popularidad, porque muestra cómo es el devenir doctrinario, académico, intelectual y de perspectiva de los que realmente hoy en día además ya están dominando el país. Ministros, director de planeación, senadores, representantes, alcaldes, eso es una cosa maravillosa. Entonces yo me sentí muy satisfecho con el resultado y bueno, no sé si le contesté bien la pregunta, pero es una maravillosa obra por eso, es porque, por ejemplo, para los amigos periodistas es un libro obligado, porque, oiga, pero usted venía diciendo tal cosa y ¿por qué ese viraje? Eso es una pregunta legítima de un periodista para con un entrevistado, para con el que sea. Cualquier Nicolás respuesta Uribe. es interesante. Ya, sí, Claro. sí. Entonces, yo creo que cumplió su cometido. Yo quise seguir adelante con el proyecto, pero por razones presupuestales no pude, porque yo los quería llevar por todo el país y diciendo, no importa usted cómo piense, ¿sí? Merece el mismo respeto. Y no lo dice Rodrigo Pombo, que no es nadie y no lo conoce nadie. Lo dice Simón Gaviria, hijo de expresidente, el único presidente liberal, de verdad liberal, con David Barguel, conservador. O con David Luna, que muy prontamente va a ser conservador. O como, ¿sí me entienden? Entonces es una machera, porque a pesar de eso podemos tener una estupenda relación y a partir de ahí construir muy fácilmente puentes. Pero cuando usted parte del supuesto de que es que simple y llanamente por el bautizo, por el rótulo, decir soy conservador, soy liberal, soy socialdemócrata, entonces no nos hablamos, pues me parece que es un supuesto insalvable. Insalvable. Usted no puede generar diálogo, no puede generar puentes, no puede generar intersecciones.
Y eso es lo que necesita Colombia, intersecciones para dar una visión un poco más compartida de bienestar, de bien común. Pues Rodrigo, se nos pasó el tiempo volando, como era previsible. Felicitaciones por este libro, que está muy interesante y ya lo verán los lectores y tendremos tiempo de discutirlo. Y pues feliz de participar en la presentación de esta obra y de seguirte teniendo a ti como analista en Red Más Noticias. No, un honor todo, venir acá a hablar con usted, ser su amigo, decir que soy su amigo, participar con Red Más Noticias, con un staff de gente que usted tiene maravillosa. No, yo estoy muy agradecido con usted. Lo dije públicamente, además, no que quede aquí, lo dije públicamente sobre letra inescindible. Muchas gracias. Bueno, gracias, Rodrigo. Muy bien. Palabras más con Álvaro García.